El sol apenas asomaba sobre el horizonte africano cuando la sabana comenzó a teñirse de tonos naranjas y dorados. A esa hora temprana, el aire solía estar cargado de vida, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre la hierba seca, el lejano rugido de algún león marcando territorio. Sin embargo, aquella mañana algo era distinto. El silencio era tan profundo que resultaba incómodo, como si toda la llanura contuviera la respiración a la espera de algo inminente. Hasta los insectos, siempre incansables, parecían haberse apagado. Marcus Thompson, guardaparques del Kruger desde hacía más de 20 años, lo notó en cuanto encendió el motor de su viejo jeep. Estaba acostumbrado a leer los pequeños cambios en el ambiente, conocía la música habitual de la sabana al amanecer, los ritmos que marcaban el inicio del día. Pero esta vez, lo que percibió le hizo erizar la piel. Era un vacío sonoro, un hueco invisible que se clavaba en el pecho, como si la naturaleza misma quisiera advertirle de que estaba a punto de presenciar algo fuera de lo común. Avanzó lentamente por un sendero polvoriento, los neumáticos levantando una nube tenue que se deshacía con el primer soplo de aire caliente. El volante vibraba bajo sus manos curtidas, y los reflejos dorados del sol se filtraban entre las ramas retorcidas de las acacias, proyectando sombras largas que parecían figuras acechantes. Marcus ajustó sus binoculares colgados al cuello, atento a cualquier movimiento, aunque en el fondo de su instinto ya sabía que aquel día no sería como los demás. Sus ojos repasaban cada detalle con la disciplina de un hombre que había dedicado su vida a observar lo invisible, una rama rota en el camino, huellas recientes de cebras en dirección a un abrevadero, un rastro de polvo suspendido en el aire como si alguien o algo hubiera pasado por allí poco antes. Nada escapaba a su mirada, y sin embargo, todo parecía encajar en una atmósfera enrarecida, casi sobrenatural. Se detuvo cerca de uno de los abrevaderos más antiguos de la zona norte del parque. Era un sitio que había visto generaciones de animales reunirse al amanecer, un santuario natural donde la vida encontraba un punto de encuentro. Normalmente, a esa hora, ya habría escuchado el chapoteo de los antílopes, el relincho agudo de las cebras o incluso el graznido de las aves acuáticas. Pero lo que encontró fue un escenario vacío. El agua reflejaba el cielo como un espejo inmóvil, sin una sola onda. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el crujido de sus propios huesos cuando descendió del jeep. Marcus respiró hondo. El aire olía a polvo caliente, a hierba seca, a algo que no podía identificar pero que llevaba consigo la huella de lo extraño. Era como si la sabana estuviera suspendida en un paréntesis, conteniendo el aliento antes de soltar un secreto oscuro. Apoyó la mano en el capó del vehículo, sus dedos rozando la pintura descascarada mientras su mirada se perdía en el horizonte. En ese instante, una ráfaga de viento levantó el polvo y lo envolvió en un remolino suave. Marcus cerró los ojos un momento, y dejó que el instinto, ese sexto sentido cultivado en 2 décadas de patrullas, le hablara. Todo dentro de él le decía lo mismo: algo está a punto de ocurrir. El amanecer, que normalmente traía calma y belleza, se había transformado en un escenario cargado de presagio. Y Marcus, sin saberlo aún, estaba a solo unos minutos de encontrarse cara a cara con un acontecimiento tan extraordinario que pondría en duda todo lo que creía saber sobre la naturaleza salvaje. La primera luz del sol acariciaba las llanuras, tiñendo de oro cada brizna de hierba seca, cuando un pequeño grupo de cebras apareció entre las acacias retorcidas. Se movían con elegancia, sus cuerpos rayados brillando como pinceladas vivas contra el paisaje apagado por la sequía. Al frente, una hembra adulta avanzaba con paso firme, los músculos de sus patas tensándose suavemente en cada movimiento. Era la madre, guardiana de la manada, cuyos sentidos estaban siempre alerta. A su lado, más rezagada, trotaban otras 2 cebras jóvenes, pero todos los ojos se posaban inevitablemente en la cría, apenas de 3 meses, que saltaba entre ellas como una chispa inquieta. La pequeña tenía las patas largas y desproporcionadas, todavía torpes en sus movimientos, pero cargadas de esa energía inagotable que solo poseen los recién llegados a la vida. Sus rayas aún no eran tan definidas como las de su madre,
el blanco y el negro se mezclaban en matices grises que parecían pintados a mano. Avanzaba dando pequeños saltos, correteando de un lado a otro como si el mundo entero fuera un juego, deteniéndose de pronto para olfatear una flor marchita o perseguir el vuelo de un insecto. La madre vigilaba de reojo cada una de sus travesuras mientras se acercaban al abrevadero. La rutina era siempre la misma: beber agua, pastar un poco y mantenerse juntas en un círculo protector. Pero esa mañana, la calma parecía demasiado perfecta, demasiado frágil. El aire estaba impregnado de ese silencio que Marcus había notado desde lejos, un silencio que, paradójicamente, invitaba a bajar la guardia. La cría, ajena a cualquier peligro, se desvió unos metros del grupo. Un destello de color llamó su atención: una mariposa revoloteaba cerca del agua, desplegando alas con tonos azules y anaranjados que brillaban bajo el sol naciente. Fascinada, la pequeña se acercó a trompicones, siguiendo su vuelo errático entre los arbustos. Su madre relinchó suavemente, un sonido breve que advertía sin asustar, como un recordatorio de que no debía alejarse demasiado. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Las patas finas de la cría se hundían apenas en la tierra húmeda de la orilla mientras estiraba el cuello hacia la mariposa. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban inocencia pura, esa mezcla de descubrimiento y confianza que caracteriza a los más jóvenes de la sabana. Cada salto torpe hacia el insecto levantaba pequeñas nubes de polvo dorado que bailaban en la luz del amanecer. A pocos metros, la madre continuaba observando, masticando hierba fresca pero con la mirada fija en su hija, lista para intervenir ante cualquier peligro. El abrevadero parecía un cuadro idílico: agua brillante, reflejos dorados, rayas negras y blancas mezclándose con los tonos cálidos de la mañana. Todo estaba en calma. Pero esa calma era un espejismo. Bajo la superficie de esa aparente serenidad, el peligro aguardaba con paciencia ancestral, invisible para los ojos de los inocentes. La pequeña cebra, absorta en su juego, no podía imaginar que cada paso que daba hacia la mariposa la acercaba un poco más al filo de un abismo del que quizás no regresaría. Bajo la superficie tranquila de aquel paraje se escondía un secreto que llevaba horas, quizá toda la noche, tejiéndose en silencio. Entre las raíces secas de un termitero abandonado, donde la tierra se agrietaba formando túneles oscuros, reposaba una sombra viviente, una pitón africana de más de 6 metros de longitud y un peso cercano a los 200 kilos. Su cuerpo, cubierto de escamas moteadas en tonos marrones y dorados, estaba camuflado a la perfección contra la tierra polvorienta, como si fuese una rama caída o un tronco olvidado por el tiempo. Allí, inmóvil, respiraba tan lentamente que cualquier observador casual podría haber jurado que no estaba viva. Esa quietud no era fatiga ni descanso, era estrategia, era la paciencia milenaria de una especie que había perfeccionado el arte de la emboscada durante millones de años. Su cuerpo estaba tenso bajo la aparente calma, cada músculo dispuesto a liberar en una fracción de segundo la furia contenida en su anatomía de acero. Las serpientes no cazan como los leones o los leopardos, que se lanzan en persecuciones espectaculares. Ellas esperan. Y la espera puede durar horas, incluso días. La pitón había detectado las vibraciones de la manada mucho antes de que aparecieran en el horizonte, el retumbar sutil de las patas contra la tierra, la vibración que recorría los granos de arena como un mensaje directo a sus sensores especializados. Cada paso de la pequeña cebra era para la serpiente un golpe de tambor, anunciando el banquete que se acercaba. Su lengua bífida emergía de vez en cuando, palpando el aire, captando partículas invisibles que confirmaban lo que ya sabía: había carne fresca a escasos metros, y entre ellas una cría vulnerable, separada justo lo suficiente de la madre. La ecuación estaba completa. Solo faltaba el instante perfecto. La pequeña cebra, absorta en la mariposa, se inclinó hacia adelante para olfatear una flor silvestre que crecía entre las grietas del suelo. Bajó la cabeza, dobló sus patas finas, y en ese gesto inocente expuso todo su cuerpo. Fue entonces cuando el universo se contrajo en un segundo. El ataque de la pitón no fue un movimiento, fue un latigazo,
un rayo líquido que atravesó la distancia con una rapidez que desafía la lógica. En menos de 2 segundos, el cuerpo masivo de la serpiente emergió de su escondite como una ola negra y dorada. La boca se abrió mostrando colmillos curvados, y el primer contacto se produjo con un golpe seco contra el torso frágil de la cebra. La cría apenas tuvo tiempo de lanzar un gemido agudo, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Los anillos de músculo comenzaron a envolverla en una danza implacable. Cada vuelta de su cuerpo era como un cable de acero cerrándose, apretando más y más, robándole el aire a la pequeña que pataleaba en el polvo. El chillido se transformó en un sonido ahogado, en jadeos cortos que parecían suplicar. La madre, al escuchar el primer grito, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron con la imagen más aterradora de su vida, su cría atrapada, envuelta por aquella serpiente colosal que la comprimía con una frialdad mecánica. Relinchó con tal fuerza que el eco recorrió la sabana, un sonido de pura desesperación. Dio un par de pasos hacia adelante, los cascos levantando polvo, pero se detuvo al comprender lo que cualquier instinto le decía: si intervenía de forma brusca, la pitón apretaría con una fuerza aún más letal. Mientras tanto, la pitón seguía con su proceso meticuloso. Cada vez que la cebra exhalaba, la serpiente aprovechaba para apretar más, impidiendo que el aire regresara a sus pulmones. Era un método perfeccionado por la evolución, silencioso, sin sangre, sin alaridos de lucha más allá de los primeros gemidos. Una muerte lenta, calculada. El polvo levantado por la lucha formaba una nube que brillaba con la luz del amanecer, convirtiendo la escena en un espectáculo casi irreal. Los ojos de la cebra pequeña, vidriosos, reflejaban confusión y terror, incapaces de comprender por qué el mundo se estaba cerrando a su alrededor. El olor de la tierra, del sudor y del cuerpo comprimido llenaba el aire. En ese instante, mientras el círculo de la serpiente se cerraba cada vez más, la sabana entera parecía contener el aliento. El silencio que Marcus había sentido antes tenía ahora una explicación: la naturaleza se había detenido para presenciar la tragedia. Pero lo que ni la pitón ni la desesperada madre sabían era que, desde las sombras cercanas, otros ojos dorados observaban la escena. Y con ellos, la promesa de que aquel drama no terminaría como lo dictaba el instinto. La madre cebra sintió como la realidad se desgarraba frente a sus ojos. A tan solo unos metros, su cría era atrapada por los anillos musculosos de la pitón, y cada segundo que pasaba el cuerpo pequeño se hundía más en aquel abrazo de muerte. La cebra adulta relinchó con un sonido que no era simple alarma, era un grito crudo, primitivo, cargado de dolor y rabia, un sonido que atravesó la sabana como un cuchillo. Los pájaros que aún quedaban en las ramas huyeron en bandadas, los insectos callaron, y hasta el aire pareció estremecerse con ese eco de desesperación. El instinto maternal la empujaba a lanzarse de inmediato contra la serpiente. Sus músculos se tensaron, las patas traseras listas para patear con fuerza, y los dientes apretados dispuestos a morder lo que hiciera falta. Pero algo en lo más profundo de su memoria animal la frenaba. Sabía que la pitón, ante el mínimo signo de amenaza, apretaría con aún más fuerza, y esa presión podría quebrar los huesos frágiles de su bebé en un instante. Era un dilema cruel: atacar y arriesgarlo todo, o esperar y ver cómo la vida de su cría se escapaba lentamente. Se acercó un par de pasos, el polvo levantándose en pequeñas nubes bajo sus cascos, y luego retrocedió con la misma rapidez. Su respiración era agitada, un jadeo entrecortado que llenaba el aire con un olor acre de miedo. Los ojos, abiertos como lunas negras, brillaban con lágrimas invisibles. Relinchaba una y otra vez, llamando a su bebé, como si esa voz pudiera devolverle el aire que la serpiente le robaba. La pequeña cebra, atrapada, estiró su cuello con un movimiento débil, como intentando responder a la llamada de su madre. Ese gesto, tan mínimo y tan desesperado, hizo que la hembra adulta se tambaleara. Dio un salto corto hacia adelante, se detuvo a centímetros de la serpiente, y golpeó el suelo con los cascos, un sonido sordo que retumbó en el aire como una amenaza vacía. La pitón no reaccionó más que apretando aún más,
sus escamas brillando bajo la luz, indiferente a la tragedia que estaba causando. El corazón de la madre golpeaba como un tambor de guerra dentro de su pecho. Podía sentir la vibración en su propio cráneo, como si todo su cuerpo estuviera a punto de explotar en furia. Pero la misma fuerza que la empujaba hacia la acción la retenía, ese conocimiento brutal de que, si se lanzaba, podía perder lo único que estaba intentando salvar. Cada relincho suyo era un lamento que desgarraba la mañana. Sonaba a súplica, a impotencia, a dolor puro. Era la voz de una madre atrapada en la frontera imposible entre el instinto y la razón, obligada a mirar lo que ninguna madre debería presenciar, la lenta agonía de su hijo, sin poder hacer nada. La tensión era insoportable. El aire alrededor se había vuelto espeso, como si la atmósfera entera vibrara al ritmo del sufrimiento. Y en ese instante, cuando la desesperación parecía a punto de quebrar a la cebra madre, un rugido lejano comenzó a recorrer la sabana, profundo y estremecedor, anunciando que otros actores estaban a punto de irrumpir en la escena. El aire vibró como si la tierra misma hubiera decidido rugir. Un sonido grave, gutural, recorrió la sabana y rebotó contra las rocas lejanas, estremeciendo a cada criatura en kilómetros a la redonda. No era un rugido cualquiera, era el llamado ancestral de los reyes, una declaración que mezclaba poder, territorio y advertencia. La madre cebra se quedó petrificada, la cría gimió débilmente bajo el abrazo de la pitón, y hasta la serpiente, inmersa en su danza de constricción, tensó sus músculos, reconociendo de inmediato la magnitud del peligro que se aproximaba. Un segundo rugido, aún más cercano, sacudió el aire como un trueno contenido. Luego vino un tercero, más largo, acompañado de un coro de voces que se superponían en un eco profundo. Era una sinfonía de dominio. Cada rugido era como un martillazo en el corazón de la sabana, recordándole a todas las especies quién gobernaba aquellas tierras. De entre los matorrales, emergieron figuras doradas, espectrales bajo la luz temprana. Primero apareció el macho alfa, con una melena oscura que parecía arder bajo los reflejos del amanecer. Caminaba con una calma tensa, cada músculo ondulando bajo la piel, como si su simple presencia bastara para doblegar al mundo. Sus ojos dorados, profundos y encendidos, se fijaron en la escena, la serpiente enroscada, la cebra atrapada, la madre temblando a pocos metros. Detrás de él, como sombras que respondían a un mismo latido, avanzaban 4 leones más, 2 hembras jóvenes, un macho más pequeño y una leona madura, sus cuerpos sincronizados, su andar silencioso pero cargado de intención. No había prisa en sus pasos, no había descontrol, era la marcha de una manada consciente de su poder. Cada movimiento era calculado, cada mirada tenía un propósito. En cuestión de segundos, la pitón se vio rodeada. Los leones no se lanzaron sobre ella de inmediato. En su lugar, adoptaron una formación semicircular, abriendo un abanico letal alrededor de la serpiente y su presa. Sus cuerpos bajos, hombros tensos, colas agitándose lentamente sobre la hierba seca. El aire entre ellos se cargó de electricidad. El macho alfa se adelantó apenas unos metros, clavando sus patas en el polvo. Emitió un rugido profundo, no explosivo, sino sostenido, que pareció atravesar el suelo mismo. La pitón, al sentir la vibración, elevó levemente la cabeza, mostrando el destello frío de sus ojos sin párpados. No aflojó el abrazo sobre la cría, pero su cuerpo entero se endureció, consciente de que ahora no enfrentaba solo a una madre desesperada, sino a una fuerza colectiva que podía aniquilarla. La madre cebra, desconcertada, observaba la escena con un corazón dividido. Aquellos leones eran asesinos de su especie, depredadores implacables que tantas veces había visto atacar a los suyos. Pero algo en su comportamiento resultaba desconcertante, no mostraban la urgencia de la caza, no había un ataque inmediato contra ella ni contra su cría. Se habían detenido, expectantes, como estrategas observando un tablero de guerra. La tensión alcanzó un nivel insoportable. 3 depredadores, cada uno con su poder ancestral,
se encontraban frente a frente en un duelo de silencios y rugidos. La sabana entera parecía contenida dentro de ese círculo, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar lo que ocurriría a continuación. Los reyes habían llegado, y con ellos, un giro inesperado en el destino de la pequeña cebra. El león alfa avanzó despacio, tan despacio que cada pisada levantaba apenas un suspiro de polvo dorado. Su cuerpo era una escultura viviente de poder contenido, pero lo que emergió de su garganta no fue el rugido explosivo de la guerra, sino un sonido bajo, prolongado, casi hipnótico. Era un rugido sostenido que vibraba como un tambor en las entrañas de la tierra, un murmullo que parecía hablar en un idioma antiguo que ninguna ciencia había registrado jamás. Los oídos de la pitón captaron la vibración antes que sus ojos comprendieran la escena. La serpiente alzó un poco la cabeza, mostrando su lengua bífida que salió y entró con rapidez, degustando el aire cargado de tensión. Su cuerpo, aún enroscado alrededor de la cebra, se endureció, pero no apretó con más fuerza, como si esa vibración hubiese interrumpido el automatismo de su instinto cazador. El macho león dio otro rugido, esta vez más grave, intercalando pausas, como quien marca un ritmo o establece un diálogo. No era una amenaza directa, no había garras extendidas ni fauces abiertas. Era algo distinto, una comunicación. Los otros leones, en semicírculo, permanecían inmóviles, atentos, como guardianes que acompañaban un ritual. La pitón comenzó a balancear levemente la cabeza de un lado a otro, un gesto extraño en ella, como si estuviera intentando procesar aquella secuencia de vibraciones. Los músculos de su cuerpo, tensos como cables, mostraron un leve temblor. El patrón matemático que gobernaba cada uno de sus movimientos parecía tambalearse frente a algo que no podía categorizar. La madre cebra, aún paralizada, miraba incrédula. Frente a sus ojos, los depredadores naturales de su especie no se abalanzaban sobre ella ni sobre su cría, sino que se dedicaban a confundir a la serpiente, a desarmarla sin violencia. Era como si la manada entera hubiese decidido suspender las leyes de la sabana, reemplazando la brutalidad por un código secreto que desafiaba toda lógica. El rugido del alfa cambió de tono, se hizo más bajo, más constante, un zumbido profundo que hacía vibrar el suelo bajo las patas de todos los presentes. La pitón, desconcertada, aflojó apenas una fracción de su abrazo. No era mucho, pero suficiente para que la cría de cebra pudiera tomar una bocanada de aire, un respiro entrecortado que resonó como un milagro en el corazón de su madre. El intercambio se prolongó. Rugido tras rugido, vibración tras vibración, el león parecía estar transmitiendo un mensaje, y la serpiente, en contra de toda predicción, parecía escucharlo. Era un diálogo primitivo, un pulso entre dos especies que normalmente solo se reconocían como enemigos. Los observadores de la sabana, aves en lo alto, pequeños antílopes a lo lejos, permanecían inmóviles, testigos mudos de un acontecimiento imposible. El aire estaba cargado de algo más que tensión, era la sensación de estar frente a un misterio profundo, como si el alma de la naturaleza estuviera revelando uno de sus secretos mejor guardados. El león alfa dio un último rugido prolongado, un sonido que se perdió en el horizonte como un eco eterno. Y en ese instante, la pitón no apretó. Se quedó quieta, su lengua vibrando nerviosa, su abrazo dudoso. Era el preludio de lo imposible, el momento en que la ley del instinto comenzaba a resquebrajarse. La tensión había alcanzado un punto insoportable, como si todo el aire de la sabana se hubiese condensado en aquel círculo de muerte. El rugido grave del león alfa aún vibraba en el suelo, hipnotizando a la serpiente, cuando una de las leonas más jóvenes dio un paso hacia adelante. Sus movimientos no eran los de una cazadora al acecho, sino los de una madre improvisada que responde a un llamado invisible. Avanzó despacio, con la cabeza gacha y las orejas hacia atrás, mostrando una calma que desentonaba con la brutalidad de la escena. La pitón ladeó la cabeza al verla, tensando sus músculos, preparada para reaccionar, pero lo que ocurrió a continuación desafió cualquier lógica de la naturaleza. La leona no atacó. En lugar de abalanzarse con sus garras,
se inclinó suavemente hacia la cría atrapada y, con la lengua áspera que en otras circunstancias habría desgarrado carne, comenzó a lamer la frente de la pequeña cebra. El contacto fue delicado, casi maternal. Cada lamida arrastraba polvo y saliva, limpiando el pelaje apelmazado por la lucha, pero también transmitiendo algo más, un mensaje de calma, de cuidado, de protección. La cría, con los ojos desorbitados por el miedo y el dolor, se quedó quieta, respirando como podía. En ese instante, entre el olor de la saliva felina y el frío de las escamas que aún la envolvían, percibió una chispa de consuelo. La pitón se desconcertó. Nunca en su vida había enfrentado un escenario semejante. Sus instintos decían que aquello era imposible, que los felinos solo se acercaban para matar o para arrebatar una presa. Y sin embargo, el gesto de la leona no era agresivo, ni competitivo, ni siquiera amenazante. Era compasivo. El enorme cuerpo serpentino empezó a dudar. Los anillos que aprisionaban el torso de la cría comenzaron a perder presión, no por debilidad física, sino por una confusión profunda. Cada lamida de la leona era como un golpe a los cimientos de su programación milenaria. La lógica de depredador contra presa se resquebrajaba ante un lenguaje nuevo que ni sus sentidos ni su cerebro reptiliano podían descifrar. El león alfa rugió de nuevo, un rugido más corto, como una orden o un recordatorio de que no estaba sola. La joven leona continuó su tarea, lamiendo los costados de la cebra atrapada, incluso sus orejas temblorosas. A cada caricia áspera, el cuerpo de la serpiente se relajaba un poco más, y la presión sobre la cría se aflojaba de manera perceptible. La madre cebra, con las patas clavadas en la tierra y los músculos temblando de adrenalina, observaba sin comprender. Sus ojos negros se movían de la serpiente a la leona, de la leona a su bebé. Aquello que estaba ocurriendo era tan inverosímil que la mantenía inmóvil, prisionera de la incredulidad. El círculo de los leones permanecía firme, vigilante, como si todos participaran de un mismo ritual. Ninguno atacaba, ninguno interrumpía. Simplemente creaban un perímetro sagrado para que esa escena imposible se desarrollara. Entonces ocurrió lo que nadie habría apostado que sucedería. La pitón, tras un último balanceo de cabeza, comenzó a desenrollarse lentamente. No lo hizo con la brusquedad de un depredador frustrado, sino con la solemnidad de un animal que, por alguna razón incomprensible, había decidido liberar a su presa. El cuerpo frágil de la cría de cebra cayó al suelo, tembloroso, marcado por círculos oscuros en su pelaje. Respiró con fuerza, como quien emerge de un ahogamiento, jadeando, llenando sus pulmones con bocanadas rápidas y desesperadas de aire. Y en torno a ella, el círculo de depredadores no se cerró para rematarla, sino para protegerla. La leona joven siguió lamiendo sus heridas, mientras el león alfa mantenía sus ojos clavados en los de la serpiente, como asegurándose de que la tregua había sido aceptada. La sabana, silenciosa, fue testigo de un acto que rompía las leyes mismas de la supervivencia. La pitón, después de un último instante de duda, comenzó a deslizar sus anillos musculosos hacia atrás, retirándolos uno a uno con un movimiento tan lento y ceremonioso que parecía un ritual antiguo, algo más cercano a un gesto consciente que a un simple reflejo instintivo. Cada vuelta que soltaba era como una cadena milenaria que se rompía, liberando al cuerpo frágil de la pequeña cebra. El aire alrededor vibraba con una expectación que resultaba insoportable. Cada segundo era un siglo comprimido en ese círculo de vida y muerte. La cría cayó sobre la tierra polvorienta con un golpe sordo, sus patas flacas temblando, el pecho agitado en un jadeo desesperado. Sus flancos subían y bajaban como fuelles rotos, buscando oxígeno que volvía a recorrer sus pulmones por primera vez en lo que pareció una eternidad. Sus ojos, que habían empezado a opacarse bajo el abrazo mortal de la serpiente, recobraron un brillo húmedo y vital, aunque todavía impregnados del terror más puro. La pitón, increíblemente, no atacó de nuevo. Se mantuvo a unos centímetros, erguida sobre la mitad frontal de su cuerpo, como un tótem que observaba con una frialdad desconcertada, pero también con algo distinto en sus movimientos, una vacilación.
Era como si hubiera decidido retirarse de una batalla que ya no entendía. Sus escamas relucían bajo el sol naciente, y sus ojos, siempre vacíos, parecían ahora contener una chispa extraña de desconcierto. Los leones reaccionaron al unísono, como guiados por un instinto colectivo que desafiaba toda explicación científica. Cerraron el semicírculo y lo transformaron en un círculo completo alrededor de la cebra caída. Sus cuerpos, normalmente letales, se convirtieron en un muro viviente, una fortaleza dorada que aislaba a la pequeña de cualquier amenaza. No había colmillos al aire ni garras listas para desgarrar, solo presencia, firmeza, protección. La madre cebra, que había permanecido a unos metros, paralizada entre la esperanza y el miedo, entendió en ese momento que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Relinchó suavemente, un sonido quebrado, mezcla de súplica y gratitud, y comenzó a avanzar. Sus patas, que habían temblado de impotencia, ahora parecían impulsadas por una fuerza superior. Los leones, lejos de obstaculizarla, abrieron un pasillo. Fue un gesto tan inusual, tan cargado de significado, que cualquiera que lo hubiera presenciado habría sentido que la naturaleza misma estaba suspendiendo sus reglas ancestrales. Uno tras otro, los felinos se apartaron apenas lo suficiente para que la madre pudiera atravesar la barrera. El macho alfa se movió último, girando la cabeza hacia ella, sus ojos dorados reflejando un brillo insondable, como si le otorgara permiso. La madre se acercó con pasos temblorosos, el corazón desbordando adrenalina. La cría, tendida en el suelo, levantó débilmente la cabeza y lanzó un balido frágil, un hilo de voz que parecía decir mamá. La cebra adulta relinchó en respuesta y bajó el cuello hasta tocar suavemente a su hija con el hocico. El contacto fue eléctrico, la vida, contra todo pronóstico, había regresado a la pequeña. En ese instante, bajo la mirada de leones que actuaban como guardianes y con la pitón observando desde la penumbra de su desconcierto, se materializó lo imposible, la presa liberada, la madre reunida con su cría, y los depredadores comportándose no como verdugos, sino como protectores. La sabana entera parecía haberse detenido para presenciar ese milagro. Un susurro del viento entre las acacias, el canto de un ave que volvió tímidamente, y la respiración conjunta de madre e hija marcaron el renacer de una vida que había estado a segundos de extinguirse. La cría de cebra yacía en el suelo, respirando con dificultad, marcada por los círculos oscuros que la pitón había dejado en su pelaje como un tatuaje de la muerte. Y, sin embargo, estaba viva. Ese simple hecho ya parecía un milagro. Pero lo que vino después transformó la escena en algo aún más irreal, como si la sabana hubiese decidido convertirse en escenario de un ritual secreto. Los leones no se movieron para marcharse ni aprovecharse de la debilidad de la cría. Permanecieron en círculo, inmóviles, como centinelas que custodiaban un tesoro. Sus ojos dorados, que tantas veces habían mirado a las cebras con hambre, ahora brillaban con una intensidad distinta, más profunda, más insondable. Una de las leonas se echó lentamente al suelo, apoyando la barbilla sobre sus patas delanteras, en señal de calma, como si quisiera demostrar a todos, a la madre cebra, a la cría, a la misma pitón, que no representaba peligro alguno. La madre, incrédula, comenzó a acercarse más. Avanzó por el pasillo que la manada había abierto minutos antes, sus pasos tensos, el corazón golpeándole contra las costillas. A cada metro recorría la frontera entre la vida y la muerte, esperando una trampa que nunca llegó. En cuanto alcanzó a su cría, bajó el hocico y la rozó suavemente con el morro, relinchando bajo, casi como un canto maternal. La pequeña, con un esfuerzo titánico, levantó la cabeza y respondió con un balido frágil, rozando a su madre con el cuello. El contacto devolvió fuerza a ambas, un reencuentro que vibraba como un latido colectivo. Entonces ocurrió lo más sorprendente, las leonas se aproximaron aún más, formando un segundo anillo alrededor de ambas. No para encerrarlas, sino para protegerlas. La madre cebra lo entendió instintivamente, no eran enemigas en ese instante, sino guardianas. Por un momento eterno,
las rayas blancas y negras de las cebras convivieron con el oro y el ámbar de los leones en un mismo espacio sagrado. En un arbusto cercano, oculto y con las manos temblorosas, Marcus Thompson no daba crédito a lo que estaba presenciando. Su cámara colgaba de su cuello, pero ahora estaba firme entre sus manos, disparando en silencio una foto tras otra. Cada clic era un testimonio de lo imposible, una cría de cebra herida, su madre acariciándola, y una manada de leones velando por ellas como si fuesen parte de su propia sangre. Sabía, mientras documentaba aquella escena, que sus imágenes recorrerían el mundo y pondrían en jaque a toda la biología clásica. El sol avanzaba, tiñendo el círculo con destellos dorados. La pitón, desconcertada, había comenzado a retirarse lentamente hacia la maleza, como si reconociera que aquello no le pertenecía. Y así, en el corazón de la sabana, bajo la mirada de un hombre que apenas podía respirar por la emoción, depredadores y presas compartieron un mismo silencio, el de la vigilia compartida, el de un pacto imposible tejido por la compasión. Los minutos pasaron como si el tiempo se hubiera estirado, suspendido en un equilibrio imposible. La cría de cebra, aún débil, se incorporaba lentamente sobre sus patas temblorosas, apoyándose primero en su madre y luego en la simple fuerza de su propia voluntad. Los leones la observaban con una quietud reverente, como si supieran que habían cumplido un papel que iba mucho más allá de la caza o del dominio territorial. Uno a uno, comenzaron a retirarse. No con el sigilo de depredadores que abandonan una presa fallida, sino con la solemnidad de quienes han participado en un rito secreto. La leona joven, la misma que había lamido las heridas de la cría, fue la última en apartarse. Antes de alejarse, se inclinó apenas, rozando el hocico de la cebra con su lengua áspera en un gesto final que parecía una bendición. El macho alfa, por su parte, dio un rugido corto, profundo, que resonó como un sello en el aire, no de amenaza, sino de clausura, como si dijera ha terminado. La madre cebra permaneció inmóvil, observando cómo los felinos dorados se deslizaban entre los arbustos hasta desaparecer, dejando tras de sí solo huellas en la arena y una sensación indescriptible. Ella y su cría habían quedado solas otra vez, pero no como antes. Algo había cambiado en lo más hondo de la sabana, algo que ni la pitón, ya desaparecida en su refugio, ni los testigos humanos podían ignorar. Marcus, con la cámara aún entre las manos, sintió que lo que había documentado no era solo un episodio aislado de la naturaleza, sino una grieta en nuestra comprensión del mundo animal. ¿Qué era eso que había visto? ¿Compasión? ¿Un instinto desconocido? ¿Un recordatorio de que las fronteras que dibujamos entre las especies no son tan rígidas como creemos? Cada fotografía en su memoria digital era una bofetada a siglos de certezas científicas, un testimonio de que la sabana podía albergar no solo brutalidad, sino también una ternura incomprensible. La noticia de aquella escena, cuando las imágenes salieran a la luz, sacudiría a la comunidad científica y a la opinión pública. Algunos biólogos lo llamarían anomalía, otros, prueba de un nivel de conciencia emocional en los grandes felinos que apenas comenzamos a sospechar. Pero más allá de las teorías, lo esencial era imposible de negar: un grupo de leones había salvado a una cría de cebra, suspendiendo por unos minutos las leyes de la depredación. Para nosotros, los humanos, el eco de ese milagro llega como un recordatorio incómodo y hermoso a la vez, que la compasión no es una invención exclusiva nuestra, que el instinto puede abrirse paso hacia la empatía, y que incluso en los paisajes más crueles de la Tierra, la vida encuentra formas de cuidar lo que debería destruir. Mientras el sol trepaba en el cielo y bañaba la sabana en tonos de fuego, Marcus guardó su cámara y se quedó un instante en silencio. Sabía que había presenciado algo irrepetible, algo que no cabía en libros ni en estadísticas. Allí, donde una pitón, una manada de leones y una familia de cebras habían compartido un mismo latido, la naturaleza había susurrado su secreto más profundo, que la compasión puede brotar en los lugares más inesperados, y que el milagro de la vida no siempre se escribe con garras y colmillos, sino con gestos que parecen imposibles.